ese consignismo, ese discurso simplificado, no se condice nunca con un análisis profundo y analítico de la historia. Porque justamente la complejidad de la historia nos lleva a reflexionar excesivamente a la hora de sacar conclusiones. Por eso, ese fetiche que se suele hacer del historiador que dice es más complejo, en sí encierra muchas veces una dura realidad. Resulta muy difícil sacar conclusiones en limpio de muchos procesos. Cambiando de tema, pero Perdón. no cambiando de tema. El otro día estaba pensando, no sé si tú lo hablas, creo que yo no lo hemos hablado en este podcast, pero más allá de todo este tema que obviamente a uno, creo que a vos estudiar historia, obviamente que te condiciona tu pensamiento, habrás entrado de una forma, salido de otra, como me pasa a mí. Entre facho, salí zurdo. Salió zurdo. Justamente, vamos a hacer esa idea, que creo que es un ejercicio que al público también le va a interesar. Yendo en retrospectiva en tu vida, ¿vos decís que hay un momento clave? O por lo menos, ni siquiera decirte clave que digas, este fue el que me cambió el timón totalmente, pero fue ese último, aunque sea, si no lo puedes definir como el momento quiebre, en donde vos decís, me fui para este lado. Yo tengo un momento quiebre. Por favor. Un re momento quiebre. Es muy interesante que el otro día tuve una charla yo lo mencioné y lo escuchó y le llegó. Mi alumno ex libertario, reconvertido, seguramente va a escuchar esto, le va a llegar esto. Sí. Y uno de los puntos interesantes que surgió a partir de una charla, porque tenemos una charla de vistas a que termina el secundario, que están terminando de formarse como seres humanos, ¿no? Sí. Dejan de ser fetos de 17 años a veces para convertirse en seres humanos plenos. Un brazo apto para una fábrica. De adquirir derechos sin contraer obligaciones Sí. en el mundo exterior. Y uno de los temas que surgió es, ¿y qué querés que te diga? Sí, porque yo era así cuando era chico. Yo era facho cuando era chico, era recontraderechoso. Todos esos discursos yo los tenía, hoy en día los reflexiono y son pelotudísimos. Un Pablo de 18 años alguna vez compartió una vez un profesor quiso demostrarle a sus alumnos que el socialismo no funciona. Uy, ese es Entonces terrible. lo que hizo fue entregarle sus evaluaciones y decir que iba a poner una nota promediándolo de todos. Con el tiempo, los que no se esforzaron arrastraron a todos a desaprobar. Yo una vez compartí eso. Okay. En retrospectiva. ¿Estás esperando a que Facebook te lo tire el recuerdo para hacerlo garcha? Yo me sacaría los dientes en retrospectiva. Ya, boludo. Bien. Ahora, dicho eso, yo siempre cuento esto. Yo era facho, abiertamente facho, pero por una confusión, no fue una confusión, sino que fue como una suerte de resignación. Siempre digo, yo voté a Rodríguez Sá en las PASO de 2015. Perdón, 2015. De 2011. Sí, 2011. Que fue mi primer voto emitido en la historia de mi vida. Y voté a Cristina Fernández de Kirchner. Yo fui parte del 54%. Ese que votó en 2011. Ya me obligaste a mí a tener que blanquearlo, pero dale, seguí. Ok. La cuestión es que yo era facho cuando pasó eso. Y de hecho hice una publicación cuando ganó por el 54%, pues yo voté como resignado, no hay otra cosa, pero ganó por el 54% y una parte mía facha que saltó y dijo, ganó la montochorra otra vez. La montochorra de hecho, otra vez. hay una publicación que dice, ganó la montochorra otra vez. Ok. Fíjate la distancia que hay entre la montochorra y hacer un video hablando 4 horas de montoneros. Que no equivale a hacer una apología. Pero fíjate el discurso simplificado es decir que Cristina Fernández de Kirchner era montonera, que es una boludez. Por favor, Cristina Fernández de Kirchner no era montonera. No repitan eso. No, que no es ni bueno ni malo. Ya me hundí. Pero no lo era. A ese discurso. Pero yo tuviera que buscar un momento en el cual esto cambia. Mi gran choque tiene que ver cuando en primer año de la carrera yo tengo la materia problemas del conocimiento histórico. Uy, esas materias te destruyen, boludo. Problemas del conocimiento histórico es un análisis de lo que es una introducción a la historiografía, si querés, un análisis de lo que es y lo que debería ser la historia y todos los debates que esto encierra. Y particularmente, mis profesoras
eran materialistas históricas, eran marxistas. Sí, sí, sí. Y yo era ahí un pequeño facho que ya era rosista. Eso es un detalle. Porque hay gente que llega al rosismo por distintos lugares. Sí, sí, yo sí. primero llegué al rosismo por los fachos. Por los fachos, sí, sí. Después llegué al rosismo por otros lados. Pero, de repente estaba cursando programas de conocimiento histórico. Me hacen estudiar, el surgimiento del concepto de historia y demás. Surgimiento de historiografía. Y me acuerdo que mi primer acercamiento a Joseph Fontana, que es un historiador que adoro hoy en día, era Joseph Fontana, que tiene un trabajo que es Historia y Proyecto Social, donde plantea que la burguesía quiere apropiarse de la historia para un uso discursivo. Dice, no, la historia es una herramienta para cuestionar el presente y proponer una sociedad superadora. Yo leí eso y dije, no, en esta cátedra lo que quieren es que seamos comunistas. Sí. Bueno, la cuestión es que yo, igual, con mucho choque, de hecho, fue una genia, Patricia Porcio. Si algún día llega esto, le mando un abrazo enorme, es una excelente docente. Fue la que me hizo leer Introducción a la Historia de Marc Bloch, que yo lo cité este Día del Historiador. Y me dieron esto y bueno, yo como que aprobé a regañadientes los parciales. Y después había que rendir examen. Yo tuve la mayor parte de la carrera examen final obligatorio. Y yo estuve así y di todas las materias que tenía que dar en diciembre y me guardé esa materia que era más compleja para el turno de febrero. Y fui a rendir y tenía que elegir un tema. No sabía así. Y llega el día del examen y me pregunta la profesora, ¿y qué tema elegiste, Pablo? El materialismo histórico de Karl Marx. Y expuse todos los principios del materialismo histórico y cuando tuve que estudiarlo en profundidad y presentarlo dije, creo que tiene razón. Por favor, por las dudas, hay gente que cree que uno está diciendo esto, está diciendo que el camino hacia el comunismo era como lo decía Marx. No, lo que estamos diciendo es la interpretación materialista histórica del desarrollo de los seres humanos, que en sí encerraba toda una concepción de lo que es la historia y la dinámica, no solo la idea de lucha de clases, sino el de desarrollo de las fuerzas productivas y demás, de modo de producción, la relación entre nuestro mundo material y el conjunto del aparato jurídico, ideológico, cultural que se desprende. Y yo dije, bueno, capaz que tenía un punto Marx. Ese Lele Pablo de 19 años, estoy trabajando como pasante en una empresa y estoy sosteniéndome con mi medio sueldo mientras hago una carrera universitaria. Puede que tenga un punto. Tiene un punto. Puede que tenga un punto. Y te diría que definitivamente después, con esta profesora y la misma profesora que era Leonor Schaderman, cursé Historia Medieval, que fue una de mis materias preferidas de la carrera, una gran materia. Y el autor así que me dijo, el materialismo histórico va. Fue el trabajo de el marxista Perry Anderson, Transiciones de la Antigüedad al Feudalismo. Dije, está bueno aprender historia así. Está bueno. Está bueno. Sí. Está bueno esto de estudiar el mundo material de la antigüedad y el medioevo y cómo surge el feudalismo. Y de ahí un fetiche con el feudalismo que siguió años. Sí. Al punto de que mi carrera se estructuró sobre la base de explicar cómo se pasa del feudalismo al capitalismo. Al capitalismo, es hermoso. Así que igual. Podríamos decir que ahí está mi clic. Ahí está tu clic. Sí, mirá. ¿Cuál es su clic? Sí, ¿cuál es mi clic? Lo estaba reflexionando esta semana porque yo he tenido muchos vaivenes ideológicos. Siempre fui una persona que desde chico, yo no sé si se me fomentó, porque la verdad que yo te tengo que decir, en mi casa explícitamente nunca se me fomentaban ideas. Había cosas que, obviamente, viendo un canal de televisión y algún comentario, pero hasta que ya no estaba en cierta edad de formación de la ya me ha agarrado adolescente con criterio propio, digamos. Las puteadas, que coincide más o menos 2012, 2011, 2013. Son momentos de conflictividad tal vez que
que fue mi primer contacto a una disputa realmente... Que digamos que es cuando prácticamente se quemó todo absoluto consenso que había sobre las bondades del kirchnerismo, digamos. O las males del kirchnerismo. Siempre se me motivó mucho el tema de ser crítico. Siempre romper las pelotas. Y siempre cuando... Era ese nene que cuando medio insoportable, porque yo sé que medio insoportable, perdona a todos mis profes, y más que nada las que eran chiquitos, que vos no puedes tratar a un adolescente de la misma forma que tratás a un chiquito. Yo era un nene rompepelota cuando tenía 10 años. O sea, ¿entendés? Entonces, siempre ese nene que iban y me preguntaban, decían, ay, y muy contestador. Pero bien, o sea, como para cuestionar pelotudeces. Yo estoy seguro que habría cuestionado muchas pelotudeces. Entonces, siempre mi motivación era ser crítico con determinadas posturas oficiales. Como persona que se crió en los 2000, como un chico que se crió en los 2000, formándose con muchos productos culturales de los 90, en donde fueron plasmados básicamente el desencanto de un mundo en donde el proyecto socialista del que había en ese momento la hegemonía estaba cayendo y que lo vas a ver en la televisión, por si las dudas no se dieron cuenta, miren películas de los 90, si no hay una crítica al capitalismo en algún comentario, no las hay, que creo que en general siempre estuvo ese consenso de fuck the system, y bueno, también estaba Bush en ese momento presidente, que podemos... no importa. Y yo creo que mi primer acercamiento a encontrar una línea ideológica, digamos, fue, parece muy cliché esto, pero fue Rage Against the Machine. O sea, me acuerdo que me puse a escuchar las letras de los tipos. Yo esto tendría 11 años, una cosa así. Eras muy... 12 años. Sí, caí a Rage Against the Machine. El pequeño niño Molotov. El pequeño niño Molotov, sí. Y llegué y de repente encontré como que no era un video, no era una película, no era una... Era de repente una banda cuya línea era una idea que trascendía la música que ellos estaban haciendo. Y me puse a investigar, decir, ¿qué onda? ¿En qué andan esta gente? En ese momento una investigación muy precaria en internet. Y ahí empezabas a descubrir, por ejemplo, a partir de la iconografía. Por ejemplo, ellos utilizan mucho la estrella roja, digamos, con el fondo negro. De esa forma, por ejemplo, llegué a los zapatistas. Y fue como una cosa que tuve en ese momento de adolescencia como para empezar a introducirme a muchos de esos conceptos que después me condicionaron en el futuro de ir creciendo. Si yo te puedo decir, mi momento fue descubrir qué eran ellos. Ellos eran marxistas. Y era un término que yo no he escuchado en mi vida. Jamás, porque no es como ahora que levantás una piedra y sale. No, en ese momento era más difícil llegar. Y yo descubro que eran marxistas. Y había algunas boludeces que te iban recomendando para leer. A la par en la escuela me hacían leer algunos textos de una profesora que la verdad es raro porque era radical. Y me daba esas materias... no era historia. Mi profe de historia también la amo. Pero... me acuerdo que me empezó a acercar algunos textos, muy, muy eclécticos, obviamente desde su perspectiva radical, ¿no? Pero un poco fui tomando ciertas características y me terminó pasando cuando yo tendría 16, 17 años. 16, creo. Conocí una chica que era más grande que yo y que ella estaba... a mí me faltaba todavía 2 años para terminar la escuela. O sea, yo tenía que cursar 1 año y me faltaba todavía... O sea, fue al final de cursar el anteúltimo año de la escuela. Y esa chica tenía 2 años más grande que yo. Por lo tanto, ya había cursado su primer año de universidad en la... No sé si lo cursó tampoco, pero estaba ahí en la facu. Y ella militaba en la Cámpora en ese momento. ¿Qué pasaba? Yo no lo sabía, pero era un pequeño niño trotskista. O sea, no, tuve que haber escuchado un poco más a Sac de la Rocha. Aunque, ¿es o no es? De la Rocha. ¿Es o no es trosco? Es lo que un peronista llamaría trosco. Es lo que un peronista llamaría trosco, ok. Y yo no lo sabía en ese momento,
Porque bueno, tampoco es que me había puesto a leer. Imagínate encontrarte un chico de 16 años, tal vez su formación política viene más de lo curioso, y que caiga una persona que ya estaba metido dentro de una organización militante. Y ahí me hizo tomar conciencia de que era un pequeño niño adolescente trosco, y me dijo, todo lo que me estás diciendo me suena sumamente trosco. Yo dije, ¿sí? Sí. Bueno, qué sé yo. Capaz, no sé si está mal ser trosco. Y recuerdo que 2013 fueron las elecciones de... No, esto fue a finales de 2013. Me acuerdo que ella estaba obsesionada con diciéndome a quién había votado yo a los 13. Y yo le dije, nada, yo no voté. Estaba como loca. ¿Cómo que no votaste? No sé qué. Imagínate. Era de la Cámpora, obviamente, que estaba obsesionada con que yo tenía que votar a cosas. Isaurralde. Sí, a Isaurralde en ese momento. Estaba en provincia en ese momento. ¿Quién era el...? Isaurralde. Sí, Isaurralde en ese momento, sí. Esas elecciones. ¿Y quién quedó primero en provincia en 2013? ¡El restaurador! ¡Que viva el restaurador! Grita el pueblo y se alboroza. ¡Viva la federación! Y Sergio Tomás Massa. Y bueno, nada, fue un momento en donde después empezamos y ella empezó a romperme las pelotas con que yo tenía que venir a la facultad y tenía que empezar a militar. Pero yo no quería militar en la Cámpora. Ni en pedo. Y imagínate, quería ver un pueblito chiquitito así, para mí era una fucking célula guerrillera terrorista la Cámpora, ¿entendés? O sea, en ese momento, de repente conocer a una persona parte de esa célula terrorista guerrillera, dije, pará, capaz que no es tan así como lo ponen en la tele. Y después conocí un par de personas la más. Cámpora, que en esa época era maravilloso. Los que son muy chicos, en 2014, 2013, la Cámpora era una fuerza... Eran los orcos, era una amigo. fuerza paramilitar del kirchnerismo, sí. Que eran básicamente los montoneros de nuestra época. Era como que toda la Cámpora estaba atrás. Sí, todo era... Y poner que era de la Cámpora, hoy en día ya lo es, pero en ese momento era más misterioso. Sí. Hoy en día sabes que son militantes, que su mayoría son jóvenes, Era un manejo tras las sombras. Pero en esa época momento, era teoría. como la fuerza peligrosa, ¿no? Sí, antidemocrática, autoritaria del régimen de Cristina. Entonces fue una situación en donde estuve todo un año, me acuerdo mi último año de la secundaria, hablando con esta chica y diciéndome que yo tenía que venir acá a militar en la Cámpora, básicamente. Y bueno, yo en ese momento estaba convencido, me puse a investigar y encontré otras agrupaciones militantes que hoy en día les gustaría mucho tenerme entre sus fuerzas, pero no me van a tener jamás. Solo fui yo, de mis 17 años, capaz que lo embaucaban, hoy día no. Que son troscos. Que son troscos, obviamente. Pero bueno, después en algún momento de la historia nos perdimos, no volví a hablar. Empecé la facultad, me metí en ingeniería, obviamente que cualquier tipo de... fue un proceso de negación, de decir vamos a despegarnos de esto. Por suerte en ese momento no me metí en ninguna organización tampoco. Pero bueno, fue un lineamiento que en algún momento he tenido alguna deriva ahí que ha dado vueltas, de decir, te pones un poco por ahí, te desencontronás, te desencontrás, con algunas ideas. Me pasó después, a lo largo de algunos años en la facultad, que yo también entiendo que es también parte del pensamiento muchas veces de ese tipo de carreras técnicas y los ambientes que hay en esos lugares, que el debate político no abunda mucho. Si bien obviamente que hay organizaciones en Facultad de Ingeniería, pero... No, pero una gran tendencia ingeniería al conservadurismo y al apolítico, entre comillas. Exactamente, al apolítico. Al apolítico que deviene derecha. No quiero decir yo ni ponerme en un pedestal, pero obviamente por ahí yo venía de esa parte y otros chicos venían directamente a ser chicos criados acá en Buenos Aires que no habían tenido ningún tipo de contacto con ese tipo de cosas. Entonces siempre mi postura era un poco, bajemos el caldito, estamos diciendo gansada, pero yo también procedía a decir algunas gansadas porque bueno, era el horizonte de significados que yo tenía en ese momento. Y bueno, que tuve que despegarme de ese lugar para directamente empezar a decir, bueno, ¿qué onda? Vamos por el camino en donde siento que esa semilla que plantó Sac de la Rocha hace mucho tiempo